Muy buenas para todos ustedes. Aquí estamos listos para comenzar nuestra lección número 45 de Corintios Inductivo. Así que comencemos con una oración. Padre, te damos gracias porque al estudiar tu palabra, nuestro deseo profundo es conocerte más a ti y también, Señor, someternos más a lo que tú nos declaras en tu bendita palabra. Por eso te ruego ahora que cada verdad que vamos a escuchar quede grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que tú pongas en nosotros, Señor, un deseo profundo de obedecer tu palabra. Queremos solamente agradarte a ti y por eso es que nos reunimos a estudiar cada parte de la Biblia y en este caso los Corintios, Señor. Bendícenos en esta noche, llénanos de tu sabiduría y de tu entendimiento. Amén. Muy bien, ya vamos para nuestra clase número 45 de la segunda carta a los Corintios. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8 entre el versículo 1 y el versículo 15. Voy a comenzar leyendo los primeros 6 versículos. Dice: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Muy bien, teniendo ya el texto leído de estos versículos, vamos a empezar a mirar qué nos dice nuestro estudio inductivo cuando comencemos a hacerle las preguntas de rigor. ¿Qué tipo de gracia ha dado a las iglesias de Macedonia? ¿Cuál fue esa gracia que Dios le dio a las iglesias de Macedonia? Mire, sabemos que somos salvos por gracia, no por obras, y que la gracia de Dios nos sostiene en nuestras enfermedades, en nuestras debilidades, así como sostuvo al apóstol Pablo cuando Dios le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahora, pero en el caso de las iglesias de Macedonia, Dios les había dado la gracia para ofrendar con gozo, ofrendar con gozo, con alegría, en medio de grandes sufrimientos, y dice Pablo, una profunda pobreza. Esa generosidad no salió de ellos, desde luego, sino que es una generosidad que sale directamente de Dios. Fue un don del Señor. Fue la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cómo uno puede dar más allá de sus fuerzas? Esto es como interesante tratar de ver cómo uno puede dar más allá de sus fuerzas. Mire, todos, absolutamente todos, tenemos límites. A partir de esos límites es cuando podemos decir no puedo. Hay límites de resistencia al dolor, y cuando estamos en esos límites es cuando exclamamos: no aguanto más, no aguanto más. Límites de fuerza para sostener algo. Tenemos límites de esfuerzo, por ejemplo, en una carrera. Tenemos límites de velocidad, y quizás los que a veces más se pronuncian en nosotros son los límites financieros y los límites de gastos. Lo notable de las iglesias de Macedonia es que dieron más allá de sus límites.
su pobreza era una gran pobreza o una profunda pobreza, a tal punto que no tenían ni siquiera para suplir sus propias necesidades. Se encontraban en el límite de la indigencia total, sin propiedades, sin ropa suficiente, sin abrigo, sin trabajo, un trabajo que les remunerara el dinero, es decir, estaban en una situación un poquito económica. No tenían sueldo, no tenían comida. En realidad no tenían nada para dar. Y como dice Pablo, para dar más allá de sus fuerzas, muy seguramente pidieron prestado o de pronto trabajaron horas extra o vendieron lo poco de valor que tenían y lo hicieron con gozo. Solo la gracia de Dios puede hacer esto. Solo la gracia de Dios puede producir esto, que un pueblo sin dinero y sin posibilidades esté dispuesto a dar para la obra del Señor. Les recomiendo que lea la carta a los Filipenses, que es una carta donde Pablo agradece a las iglesias macedónicas por haber dado esa ofrenda tan especial. ¿Qué dieron los macedonios o qué pidieron más bien los macedonios con muchos ruegos? Mire, los macedonios le rogaron a Pablo que les permitiera ser parte del proyecto de ayuda económica para los hermanos pobres allá en la provincia de Judea. Dice, con toda espontaneidad nos rogaron insistentemente que les concediéramos el privilegio de tomar parte en este servicio a favor de los fieles. Eso dice la Nueva Versión Internacional. En cuanto a cuestiones de ayuda, hoy se invirtieron los papeles. Los necesitados son los que ruegan que se les ayude. Con los macedonios fue al revés. Los necesitados rogaban y suplicaban que se les permitiese contribuir con dinero a favor de otros necesitados. Es común y pues hasta cierto punto es lógico que se pida ayuda. Pero lo que es realmente extraordinario es que se suplique para poder ofrendar. Y si tuvieron que suplicar con tanta insistencia, quiere decir que el apóstol Pablo no quería recibir su ofrenda. Esto nos demuestra no solo la grandeza de los macedonios, sino también la grandeza del apóstol Pablo, que sabía lo que estaban pasando, lo que estaban sufriendo, ese gran sacrificio que hicieron para ofrendar. Pero al fin el apóstol Pablo acepta la ofrenda por el gran ejemplo que estaban dando al mundo entero. Esto es algo bien especial. ¿Por qué digo que es especial? Porque ellos entendieron esta parte y cuando se lee la carta a los Filipenses va a encontrar que el apóstol Pablo hace el énfasis y dice que al mismo apóstol le enviaron varias veces ofrendas para que el apóstol pudiera sostener su ministerio. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice darse primeramente al Señor? Mire, en la antigüedad uno podía darse a sí mismo como esclavo a un amo a cambio de una vivienda, a cambio de comida, de ropa, o a cambio de dinero para pagar una deuda. ¿Se acuerdan de Jacob? Cómo Jacob se dio a sí mismo por Raquel, trabajando sin cobrar nada por 7 años. Lo habían engañado. Pero aún así él dijo, pero yo amo tanto a esa mujer que yo voy a trabajar 7 años sin cobrar sueldo para tener a Raquel como mi esposa. Dice Génesis 29:20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años
y le parecieron pocos días porque la amaba. Eso es lo que hicieron los macedonios. Se ofrecieron al Señor y a los apóstoles, y eso significaba que toda su ganancia fue para esta ofrenda para los pobres. Es muy probable que se haya vendido como esclavos, algunos se hayan vendido como esclavos o hayan ido a trabajar horas extras, o le dijeron a alguien, mire, yo lo voy a trabajar por tanto tiempo, pero usted me da tanto, y cuando recibieron el dinero fue para entregarlo, para reunir los fondos para la causa sugerida por el apóstol Pablo, para alimentar a los pobres de Judea, especialmente Jerusalén. Dice en el versículo 7 y 9, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. La iglesia de Corinto tenía una abundancia en 5 áreas, pero le faltaba abundar en una gracia más. ¿Qué tenían? ¿Y qué les faltaba según lo que acabamos de leer? Mire, abundaban en fe o en dones, dice el apóstol Pablo, que abundaban en fe o en dones de fe. La versión latinoamericana dice dones de fe. Esto significa que sus oraciones eran contestadas y los milagros entre ellos eran frecuentes. Segundo, abundaban en palabra, es decir, tenían no solo revelación espiritual, sino que también muchos maestros y predicadores existían en ese grupo. Así que no les faltó enseñanza o instrucción. En tercer lugar, abundaban en conocimiento. Ellos sabían cosas que otras iglesias ignoraban. En cuarto lugar, abundaban en entusiasmo, en toda solicitud o en todo esmero, esfuerzo o entusiasmo. No eran apáticos o indiferentes, era una iglesia realmente activa. Yo recuerdo que leí por allá por la década del 80, leí un libro donde el autor del libro hacía la definición de entusiasmo y él decía que viene de dos raíces griegas y que por eso dentro, teos, Dios, es decir, que lo que hacemos con entusiasmo lo hacemos en Dios, en la fuerza de Dios, en el poder de Dios. En quinto lugar, abundaban en amor hacia los apóstoles. Pero ¿sabe qué les faltaba? La gracia de dar. Y a eso apuntó el apóstol Pablo diciendo que sea también abundante su donativo, dice la Nueva Biblia Española. O abundad también en esta gracia, dice la Reina Valera del 60. Abundad también en esta gracia. Ustedes tienen ya de todo. Tienen fe, tienen palabra, tienen conocimiento, tienen entusiasmo, tienen amor hacia los demás. Ahora comiencen a ejercitar esta otra parte que es el dar, el ofrendar. ¿Cómo pone a prueba la sinceridad del amor de la iglesia? Mire, el apóstol Pablo no quiso que ofrenden sencillamente porque él lo pide o lo ordena. No, él dice, no hablo como quien manda, sino para ver si en realidad ese amor que él describe allá atrás, que tenemos aquí en el punto número 5, él lo que quiere ver es si aman de verdad,
Dice, para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. O no es que se lo mande, les hablo del empeño que ponen otros para comprobar si su caridad es genuina, dice la Nueva Biblia Española. Mire, si ellos daban con mezquindad o quejándose, significa entonces que su amor no era sincero. No era sincero. Por ahí mi abuela decía, obras son amores. Entonces hay que aprender a dar. ¿Cómo o por qué Cristo se hizo pobre? Tuvimos un misionero en Colombia que se llamaba Berlin Stuart. Y Berlin Stuart escribió en ese tiempo era como un villancico. Y el villancico comenzaba diciendo, como pobre nace Cristo en un pesebre. ¿Por qué se hizo pobre el Señor Jesús? Mire, Cristo, siendo rico, porque Él es el dueño de todo, se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. En la versión internacional se lee de la siguiente manera. Pues ya conocéis el ejemplo de generosidad que nos dio nuestro Señor Jesucristo, quien aún siendo rico, con todo se hizo pobre por vosotros, a fin de que vosotros llegaseis a ser ricos mediante su pobreza. Es un pasaje no muy fácil de entender, es un poquitito difícil de entender y de explicar, porque no dice para que con su trabajo fuisteis enriquecidos, ni tampoco dice para que con sus donaciones fueseis enriquecidos, y mucho menos va a decir para que con su riqueza, de la cual se desprendió para hacerse pobre, fueseis enriquecidos. Lo que dice es para que con su pobreza fueseis enriquecidos. Nadie en el mundo puede enriquecer a otro con su pobreza. Nadie. Puede hacerlo con su trabajo, con sacrificio o con dinero, pero no con estrechez o con carencia de lo necesario para el sustento de la vida. Entonces uno se pregunta, ¿cómo pudo hacerlo Cristo? Él era pobre, pero un día alimentó 5,000 personas. Otro día alimentó 4,000. Era pobre, pero prometió a sus discípulos una ganancia aquí en la tierra 100 veces más por cada cosa que dejaban o perdían por él. Mire cómo dice la Escritura, dice, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Esto dice Marcos 10, 29 y 30. Era pobre, pero afirmó, nada es imposible para Dios. Nada es imposible para Dios. ¿Y sabe qué hizo? Lo demostró con hechos. Maestro, ¿cómo vamos a alimentar a toda esta gente? Mire, ni porque tuviéramos plata. Y si tuviéramos plata, ¿dónde conseguimos una panadería con tanto pan para tanta gente? Lo que estás pidiendo es imposible, le dijeron los discípulos, pero él les dijo, háganlos sentar, recostar en la hierba, que yo voy a alimentarlos. Y el Señor los alimentó sin tanta cosa, sino que sencillamente los alimentó. Vamos a leer ahora versículos 10 al
15. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. Para que haya igualdad, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Textos a veces complicados de entender. Pablo se refirió a la igualdad en la iglesia dentro de un marco diferente de algunos conceptos de nuestra sociedad. ¿Qué particulares tiene esta igualdad propuesta por el apóstol? Mire, esta igualdad propuesta por el apóstol es diferente porque primero es conveniente para los que tenían con qué ayudar. Dice, porque esto os conviene a vosotros. Pablo estaba implementando algo que era común en la diáspora judía. Cuando un judío llegaba a una comunidad sin nada, los demás lo ayudaban a colocar su negocio o a establecer su empresa o a desarrollarse en algún área. Más adelante, él haría lo mismo con los que lo ayudaron o también con otros judíos. Pablo vio que este era un buen sistema y pues quiso implementarlo en las iglesias. Por eso escribió, porque esto os conviene. ¿Sabía usted que los judíos todavía hacen eso en donde quiera que ellos llegan y llegan a una ciudad, y si llega un judío nuevo y llega sin dinero, sin posibilidades, toda la comunidad judía se reúne y le monta un negocio, y cuando esa persona ya está trabajando, ya está supliendo y está teniendo para sus necesidades, entonces también comienza a aportar para otros. Ojalá todos aprendiéramos eso, ¿no? Hoy tengo, voy a ayudar, y mientras más ayudemos va a ser más la bendición. En segundo lugar, es una igualdad voluntaria y de acuerdo a las posibilidades. No les presionaba para que hagan algo obligatoriamente, sino conforme a lo que tengáis. Si primero hay la voluntad, dice, si primero hay la voluntad dispuesta, entonces, ¿qué va a pasar? Que la gente va a hacer que todo sea mejor, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. No era obligatoria o impuesta con leyes o por la fuerza. Es que tenemos que aprender a dar por agradecimiento, tenemos que aprender a dar para Dios, para la gloria de Dios. No porque nos exijan, no para recibir un recibo al final del año y después descontar impuestos con eso. Hagámoslo desinteresadamente. En tercer lugar, era una igualdad mutua. Dice, con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra. No es que siempre uno debe dar, sino también a veces hay que recibir, y también hay que saber recibir, porque ¿sabe usted que a veces es más difícil recibir que dar? Y no siempre uno debe recibir, sino que también tiene que aprender a dar. En esto la ética cristiana se distingue de las corrientes políticas y filosóficas de nuestro tiempo. Somos diferentes en eso. ¿A qué se refiere el pasaje bíblico mencionado
dice aquí como está escrito. Si dice que está escrito es que está en alguna parte de la Biblia, ¿verdad? El que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Eso se refiere al maná que caía en el desierto y lo podemos leer en Éxodo 16, versículos 17 y 18, que dice: y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Lo asombroso del maná era que nunca faltaba y nunca sobraba. ¡Qué bendición! Uno puede hacer comida de más o comida de menos, ¿verdad? Y debido a esto puede sobrar o faltar. Pero esto no ocurría con el maná. Más aún, debía de comerse todo en el mismo día. Y si alguien lo guardaba, nosotros los colombianos decimos para ser calentado al otro día, si alguien lo guardaba, se llenaba de gusanos y cogía un hedor, un olor horrible. Solamente un día a la semana se podía cocinar el doble y guardarlo para el día siguiente. Y ese día era el viernes. Recuerde que el viernes a las 6 de la tarde comenzaba el día de descanso. Entonces el sábado el maná no aparecía en el campo como los demás días. Había que hacerlo el viernes y la cocinadita tenía que hacerla antes de las 6, cocinar para el sábado de una vez, porque el sábado comenzaba el viernes a las 6 de la tarde. Vamos a tratar de memorizar un texto. Vamos a tratar de memorizar los versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículos 3 y 4. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Yo he conocido personas así un poquito como los macedonios, que quieren aportar, quieren dar, no por obligación, no, ellos quieren dar porque sienten en su corazón que Dios los ha bendecido para bendecir a otros. Yo le animo a que usted sea un dador alegre, a que usted dé con alegría, con gozo. Y cuando usted da con alegría y con gozo y lo da para la gloria de Dios, la abundancia siempre estará con usted. Por lo menos, si no hay de sobra, por lo menos nunca le va a faltar. Siempre habrá para sus necesidades. Aprendamos a ofrendar, aprendamos a dar para la gloria de nuestro Dios. Pues, dice Pablo, pues doy testimonio de que con agrado, han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos, escuche, el privilegio de participar en este servicio para los santos. Los macedonios consideraron privilegio ofrendar para los santos en Judea. Gracias por estar conmigo aquí en esta lección. Con la ayuda del Señor, continuamos la próxima semana con nuestra clase número 46. Dios les bendiga.